Ahora les presento otra conferencia de la serie Patrimonio Cultural de Hidalgo. Hay publicaciones a las cuales deberíamos regresar una y otra vez, como es el caso de Sabia Moderna. La revista fue promovida por el hidalguense Alfonso Cravioto y por Luis Castillo Ledón. El primero, un destacado escritor y político, quien tuvo una larga carrera en el campo de las letras y de los cargos públicos. Cravioto recién había promovido otra publicación anticlerical, El Desfanatizador, de la cual tuve la inmensa suerte de conocer y escribir un ensayo hasta ahora inédito, aunque di a conocer algunos fragmentos en una conferencia de la Academia Hidalguense de la Historia en 2014. Castillo Ledón, por su parte, fue periodista, historiador y escritor, director del Museo Nacional de Historia, diputado y gobernador de Nayarit. Un grupo destacadísimo de intelectuales se reunió en torno a estos esfuerzos, como el arquitecto Jesús Acevedo, Ricardo Gómez Robelo, los poetas Rafael López, Manuel de la Parra o Roberto Argüelles Bringas. Algunos de ellos murieron jóvenes. Alfonso Cepeda Winfield a los 28 años, Acevedo a los 36, Gómez Robelo y Argüelles Bringas a los 40. Además de su corta existencia, lo escaso de su producción literaria impidió su mayor conocimiento y su adecuada valoración. Como en toda selección, esta serie homenaje a este notorio grupo, concentrado en Sabia Moderna, se conforma por preferencias personales o inquietudes surgidas en el transcurso de la lectura. De cualquier manera, sugiero a todos ustedes tomar en cuenta el examen completo de sus números, ejercicio provechoso que estoy seguro germinará en nuevos pensamientos y nuevas rutas. En la presentación se indica la continuidad de la revista moderna, no solo en el nombre, sino en el mismo material. Una apología a su apreciable antecesora, Revista Moderna, se desprende de la siguiente cita. Se destaca a la cabeza de los impresos por entregas periódicas. Desde su fundación, que data del año de 1898, ha sido, es y seguirá siendo el portaestandarte del intelectivismo latinoamericano. En sus brillantes páginas aparecen con frecuencia los gloriados nombres de Rubén Darío, Leopoldo Lugones, Ricardo Jaimes Freire, Santiago Argüello, Jesús E. Valenzuela, José Juan Tablada, Amado Nervo, etc. Están ellas, puede decirse, consagradas a la cátedra de los maestros. Savia inyectada en el viejo tronco de los venerables antecedentes, como indica Francisco Monterde en la presentación de esta revista. Yo añadiría que el tronco era la estructura sólida en la que la nueva generación prendió sus retoños. Por tanto, no rompen con el pasado, sino por el contrario, reconocen la rica herencia cultural que en aquel entonces culminaba con Manuel Gutiérrez Nájera, a quien le hacen un claro homenaje, dedicándole el primer espacio del primer número a su trabajo Juárez. Veamos los primeros párrafos de la revista. En el umbral, al iniciar una labor como la nuestra, amplia de libertad, bella de juventud y excelsa de arte,
Huelga toda frase que revele programa y todo pensamiento sospechoso de sectarismo. Los agrupados en esta revista, humilde de vanidad, pero altiva de fe, aspiramos al desarrollo de la personalidad propia y gustamos de las obras más que de las doctrinas. Clasicismo, romanticismo, modernismo, diferencias odiosas, monodien las cigarras, trinen las aves y esplendan las auroras. El arte es vasto, dentro de él cabremos todos. Muy interesante la declaración iconoclasta, destruyendo casilleros y etiquetas, abriendo democráticamente la puerta a todos, cito, los cultores de la sagrada belleza, sin cortapisas ni reservas. Cito, el arte es vasto, dentro de él cabremos todos, puntualizan. La gran puerta artística es capaz de recibir los anhelos de la humanidad. Cierto guiño al antiguo romanticismo surge cuando se refieren a unas alegorías del tiempo. Cito, marzo preside nuestro advenimiento y el hada de la primavera circunda nuestra vida incipiente con su florido presagio. Desde luego, había en el aire un sentido de renovación, pero hincado en el legado del pasado. También hacen una referencia interesante a Aristarco, el sabio griego, quien postuló por primera vez el sistema heliocéntrico. Dicen, Aristarco atisba. Con ello recalcan el valor de la curiosidad, la tenacidad, la inspiración y la voluntad de superación. Algunas de estas características están presentes en el carácter de Juárez, de acuerdo al texto inaugural de Gutiérrez Nájera, particularmente la tenacidad y la paciencia. Superar cualquier obstáculo a toda costa, llegar con una firmeza no exenta de calma y serenidad a los objetivos planteados. El personaje histórico tuvo además un papel preponderante en la creación del Estado de Hidalgo en 1869. El ensayo es un apuntalamiento al pedestal del héroe, caracterizándolo con una naturaleza sobrehumana. Cito, aquel hombre hacía naturalmente cosas sobrenaturales. Y finalmente el poeta resalta, no está yacente sobre el duro mármol. Juárez vive. Sabia moderna, en sus entregas mensuales, se vendía en librerías de prestigio, como la de la viuda de Buret, la madrileña o la de Andrés Botas. Varias colaboraciones se inscriben en la corriente romántica, guiada por una melancolía profunda, ya desde luego presente en los trabajos del gran Ignacio Rodríguez Galván, a quien le hemos dedicado algunos episodios de esta serie. Veamos algunos temas publicados en esta revista. Unos rasgos propios de Luis G. Urbina, marcados por la tristeza y el sufrimiento, de su libro Vida y Muerte, donde hay una latente contradicción entre la autobiográfica semblanza sombría de Urbina, presentada como una personalidad en las sombras, huidiza, donde se esconde en el fondo el reptil del sufrimiento, y la necesidad de un reconocimiento, aunque sea tan vano como un retrato solicitado a un artista. El Peñón, pieza de gran hondura de Eduardo Colín, donde se irrumpe en las secretas intenciones de la naturaleza y también vemos presente una tensión incontrovertible entre una magnífica creación natural, una topografía insondable y rotunda,
la cual amenaza con caer sobre la planicie a sus pies, pero al mismo tiempo se convierte en un signo imprescindible, vigilante de múltiples generaciones que han florecido bajo su sombra. Invocación, poema del mismo Alfonso Cravioto. Parece ser el lamento de un ser inmortal en su paso vano por la tierra. Está imbuido en tristeza, angustia e incertidumbre. Es un mensaje a un futuro vago y fortuito, consolado solo por el vigor de la juventud. También se trasluce un desencanto por la ciencia, la cual lo volvió escéptico. Callando, cito, el trino de mis aves, marchitáronse mis rosas, y así voy no sé a qué abismo, con la brújula sin polos y dudando de mí mismo. También reniega cuando dice, cito, fui viajero de los siglos, viví sueños y costumbres, y en la fuga de las horas que pasó ante mi albedrío, me dijeron su miseria las humanas podredumbres, y los cielos me mostraron implacables su vacío. Flor silvestre, fugaz vislumbre a una vida campirana, bucólica y dichosa, magnificada por el romanticismo, a través de los ojos de una pastora, personaje alejado del ajetreo citadino, escrita por Alfonso Cepeda Winfield, autor, por otro lado, de Alucinaciones y Engarces, en 1906. El gran pintor Ángel Zárraga le dirige una carta a Luis Castillo, intitulada Desde Europa, donde en breves trazos establece un recorrido emocional por las grandes obras artísticas, especialmente en el campo pictórico de museos europeos. Ya la percepción de la realidad a través de imágenes, como en una película cinematográfica donde todo pasa de manera vertiginosa, acerca las vivencias de principios del siglo XX a una contemporaneidad muy real en nuestra actualidad, en donde el imperio de la imagen domina los sentidos. La vista, que no logra aprender tanta belleza contenida en la pintura de los grandes artistas universales, el arte percibido por un artista, Ángel Zárraga. En la misma tónica, la reseña de la Exposición Mexicana en París, organizada por la Secretaría de Instrucción y Bellas Artes. Los artistas fueron, cito, Ramos Martínez, cuyo talento de acuarelista y pastelista ha llegado a la maestría, el extraño e intenso Julio Ruelas, Roberto Montenegro, de refinada elegancia y encantadora fantasía. Rosas, que ganó su pensión triunfando en un concurso en nuestra academia, y Juan Telles, cuya peregrinación de artista, señalada ya por obras fuertes y admirables, guían con su divino ejemplo Velázquez, el Greco y Goya. En escultura expusieron numerosas obras Enrique Guerra, que ha figurado dignamente en varios salones de París, y Fidencio Nava, lleno de bríos y de talento cada vez más desarrollado. Manuel Fernández, alumno del grabador Jaurico, envió yesos, aceros y marfiles notables por su mérito. Algunos de estos nombres ahora no son desconocidos. Juan Telles, por ejemplo, identificado con Joaquín Sorolla e Ignacio Zuloaga, entre otros. Fue un retratista muy influido por la pintura del siglo de oro español, de acuerdo con Javier Moisén en su artículo Juan Telles. Tuvo comentarios muy favorables este pintor de Alfonso Cravioto y José Juan Tablada. O Alfredo Ramos Martínez, regiomontano, quien impulsó temas muy relacionados al pensamiento indígena. En cuanto al impulso artístico de la revista,
Una de sus iniciativas fue una exposición de pintura, llevada a cabo en el local ubicado en la calle de Santa Clara, con la participación del pintor Gerardo Murillo, Joaquín Clausel, Gonzalo Argüelles Bringas, Diego Rivera y Germán Gedovius. Expresaron el siguiente deseo, cito: "Creemos que el público, amante de lo que es arte y es belleza, asistirá a esta manifestación, que denotará el estado de adelanto de nuestros pintores y escultores". José Juan Tablada hizo la presentación, ofreciendo una conferencia de las tendencias de la pintura y la escultura modernas. El texto se acompañó de una imagen de un cuadro de Rivera, Marina. Una crítica surgió de la siguiente manera, cito: "Todos han cometido un ligero error, del que saldrán sin duda, pintar de la misma manera, y llama desde luego la atención cierta semejanza en el colorido y aun en el espíritu que preside a la elección de los temas. La propia fuerza, reveladora de lo que serán un día, ha triunfado, no obstante, y en cada uno de los bellos estudios es la que produce la belleza". Del grupo de pintores destacan a Gonzalo Argüelles, cito: "Lobo viejo a pesar de sus 27 años, guiado por la armonía para llegar a plasmar un cuadro como una sinfonía que tiene los colores por lenguaje". También hablan muy bien de Clausel, cito: "Un temperamento raro y fuerte, de visión agudísima y capaz de apreciar los más ligeros matices". El último capítulo, un diálogo entre Gutiérrez de Cetina y Cervantes. Cetina no es el poeta sevillano, sino un homónimo, quien llegó a ser vicario de Madrid. Presenta a este último como un autor de gran modestia, guiado por alcanzar una idealización del amor en torno a una mujer, pasión que mueve a todos los hombres. Almas medrosas, de Abel C. Salazar. El contacto con la oscuridad y la noche, antes de la expansión de la luz eléctrica, toma en este cuento tintes lóbregos y horrorosos, en donde la imaginación corre, desbocada, buscando algún asidero familiar para no perder la cordura. Surge un personaje misterioso, un enano con hábitos nocturnos, que recuerda a los duendes proclives a travesuras. El final es espantoso. Las lecciones de Edgar Allan Poe han sido bien empleadas. Augusto Rodin, su escultura Balzac. La crítica de arte de la revista comienza con este artículo. Desean cubrir obras significativas y trascendentes. Rodin debió impregnarse del espíritu del novelista, estudiando sus novelas, en especial la comedia humana. También examinó retratos suyos, analizó su letra como los actuales expertos en grafología. Alaba al novelista, cuyo espíritu se concentra en la gran cabeza, austera y desdeñosa. Trae a colación la definición de Rodin expresada por Stuart Merrill. Es un poeta del dolor, no del dolor resignado, sino de aquel que reta al cielo con la frente alzada. Así, fue un representante magnífico de su siglo, hijo de la ciencia e hijo de la rebelión. El ajusticiado, terrible poema de José F. Elizondo de una decapitación. El horror da pie a la vuelta de la rutina en manos del verdugo. Se acompañan de 3 viñetas que ciertamente prefiguran
al surrealismo. Estos vistazos fugaces se hallan en las fotografías de diversos interiores de la sala de armas en la casa de Porfirio Díaz, en la calle de Cadena, cuya decoración corrió a cargo de Antonio Fabrés. Se presentan balcones, vitrinas y un diván, con el tema entomológico de las alas de un insecto fantástico. Pero el resultado general revela un gusto muy dudoso. Véase por ejemplo el escritorio, compuesto de, cito, un monstruo, representación de la guerra, que extiende sus alas de color verde, de bronce antiguo, y cuyas garras de oro bruñido se apoyan en grandes cañones de acero. En el fondo de la boca abierta del monstruo se ve un montón de balas. Aquí vale el comentario sobre la concordancia entre la decadencia del dictador y el ocaso del arte empleado para su contemplación. Crónica general. Aquí empieza la crítica teatral en la pluma de José J. Gamboa. El panorama es en general desolador, donde el género chico y el circo se apoderaron de la escena. Más adelante, en la sección Teatros extranjeros, se da cuenta de varias puestas en escena, comedias, obras dramáticas, ballet, en París, Madrid, Roma, Nápoles y Alemania. La venganza de la gleba, alta comedia de Federico Gamboa, por Enrique Utoff. Otro arranque de la crítica literaria en Sabia Moderna. Con personajes del pueblo, gañanes y peones, se afirma que Gamboa alcanza notas poéticas. En una segunda entrega continuaremos divagando por los senderos trazados por Sabia Moderna. Muchas gracias y saludos.